Amén, mis hermanos, la paz del Señor. Vamos a continuar con nuestra serie acerca de la membresía en la iglesia. Decíamos que nuestra serie va a tener varios puntos principales. Primero vimos lo que es la enseñanza de la membresía en la iglesia y después estuvimos considerando la importancia de la conversión como el medio por el cual una persona llega a Cristo espiritualmente y también de la manera que Cristo le recibió, ahora nosotros debemos recibirle como iglesia. Hoy vamos a estar considerando y en las siguientes reuniones la importancia de aquellas cosas que nosotros creemos como iglesia y cómo cada persona que se suma a esta comunión debe entender, ¿sí?, la importancia de aquello que creemos, por ende predicamos y por ende practicamos. Entonces, los siguientes videos tienen que ver especialmente en aquellas doctrinas o verdades que como cristianos consideramos fundamentales, no solo en cuanto a nuestra relación personal con Dios, sino como a nuestra vida de iglesia. Entonces, todas las personas que se están acercando a esta comunión deben saber qué creemos y si corresponde a lo que ellos también creen, porque ¿cómo andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Hoy vamos a estar hablando inicialmente acerca de la doctrina de la Biblia, que es lo que nosotros creemos como hijos de Dios y como iglesia en relación a la palabra de Dios. Y siempre que estamos hablando de doctrinas fundamentales, el pilar sobre el cual descansa nuestra fe es la Biblia, la cual como cristianos y como iglesia creemos que es la palabra de Dios. La manera como Dios quiso revelarse a los hombres de manera especial, dando a conocer su voluntad, sus propósitos, sus planes y sus promesas. Ahora, ¿por qué nosotros como cristianos creemos en la Biblia como la palabra de Dios? ¿Y por qué creemos que ella es única? Cuando decimos que ella es única, estamos haciendo referencia a que no hay ningún otro libro como ella. Esa es la diferencia entre una iglesia cristiana verdadera y las sectas. Las sectas tienen otras fuentes de revelación. Tienen otros libros sagrados, sea el Corán, sea las profecías de Elena de White, sea el libro Mormón, cualquier otra fuente de revelación fuera de la Biblia o a la par de la Biblia, eso ya nos pone en el plano de la secta, de la herejía, de la falsa doctrina, de la falsa religión. Entonces, como cristianos nosotros creemos que la única fuente de verdad autoritaria como norma de conducta, de doctrina y de práctica para nosotros es la palabra de Dios. ¿Y por qué creemos en la palabra de Dios como la palabra de Dios? Bueno, nosotros tenemos evidencias internas en las Escrituras y evidencias externas que nos muestran que la palabra es la palabra inspirada de Dios. Cuando hablamos de evidencias internas, es el testimonio interno de las mismas Escrituras. Todos los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos no hablaron como trayendo un mensaje propio. Las citas son muchas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los profetas decían, así dice Jehová, esto manda decir Jehová el Señor. Ellos hacían referencia a que sus palabras no eran sus palabras, sino simplemente ellos eran mensajeros de Dios hablando a los hombres. En el mismo tono habló nuestro Señor Jesús, siendo Él la palabra encarnada de Dios y dándonos la culminación de la revelación de Dios a través de su ministerio de predicación. Y vemos también que los apóstoles se mantienen en esa misma línea. Entonces tenemos la evidencia interna, pero también tenemos evidencias externas, muchas, sobre las cuales cuando nosotros comparamos la Biblia con otros libros, llegamos a la conclusión que la Biblia es un libro único. De esa naturaleza no existe otro libro en la historia de la humanidad. ¿Cómo qué evidencias externas tenemos? Una de las cosas que se ha visto de manera maravillosa fue la manera como la Biblia fue escrita, su composición. Una gran cantidad de escritores, alrededor de 45, que vivieron en diferentes épocas, en diferentes contextos, diferente clase social, diferentes circunstancias, y aunque ellos escribieron sobre los temas más trascendentales de la vida,
usted nota que había un hilo conductor en todo el mensaje. Lo que hubiera sido imposible para un hombre o para un grupo de hombres o para un grupo editorial. Un libro se puede escribir en 1 año, 2 años, 10, 15 años, teniendo varias personas trabajando en conjunto. Aquí tenemos un libro escrito en casi 1600 años, donde sus escritores humanos o los instrumentos que Dios usó no se pusieron de acuerdo para hablar sus temas, sus verdades. Verdades que son tan controversiales en el mundo del pensamiento humano. Y todos llegan a una misma sintonía, una misma armonía, un mismo mensaje. Entonces, la unidad de la Biblia y la manera como ella fue compuesta es una de las evidencias maravillosas de que había un autor divino dirigiendo, guiando y controlando a cada uno de sus escritores. Otro de los asuntos que nos habla también de las evidencias externas que hace a la Biblia un libro único, maravilloso y particular es el carácter profético de la Biblia. Ningún otro libro en la historia de la humanidad tiene profecías tan claras, tan detalladas, que se han cumplido a exactitud como la Biblia. Podemos hablar de la nación de Israel y toda su historia. Podemos hablar de todas las profecías mesiánicas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hablar del último día de la vida de nuestro Señor Jesucristo y ver la cantidad de profecías que se cumplieron. Podemos ver las profecías en cuanto al Evangelio, las naciones, los últimos tiempos, y podemos quitar el calzado de nuestros pies y decir, realmente esto es tierra santa. ¿Quién sino Dios pudiera anunciar el futuro y que éste se cumpliera? Delante de esta evidencia son pocos los críticos que pueden mantenerse en pie si son sinceros en su búsqueda de la verdad. Además, la Biblia como libro ha sido el libro en la historia de la humanidad llamado el gran bestseller. En todos los tiempos, desde que comenzó a escribirse, después de la era cristiana, la gran cantidad de copias, al llegar la imprenta, la Biblia es el libro más vendido, más conocido, más traducido. Aún hoy en día, miles y miles de copias se siguen publicando y se siguen vendiendo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La Biblia es única en comparación, en distribución a cualquier otro libro de la historia de la humanidad. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, siendo un libro tan glorioso y con un mensaje tan claro, Dios quiso que ese mensaje llegara a todas las naciones. Entonces, otra cosa maravillosa ha sido la traducción de la Biblia y su circulación. La gran preocupación que ha tenido el pueblo de Dios de hacer que este mensaje recorra, que sea conservado, que se pueda transmitir de generación en generación, ha hecho de la Biblia un libro maravilloso. Y una última cosa que podríamos simplemente mencionar, aunque hay libros y libros que tratan de las grandes evidencias de la Biblia como la palabra de Dios, podríamos mencionar para terminar que haya sido única en persecución. A pesar de que es la palabra de Dios, revelada por Dios, dada a los hombres, también ha sido el libro más odiado, el libro más perseguido en la historia de la humanidad. Desde los mismos reyes de la nación de Israel que mandaron quemar algunos de sus libros, los mismos emperadores romanos que cuando decidieron perseguir cruelmente a la iglesia, quemaron su literatura, la misma Inquisición católica, ¿sí?, en su persecución contra los reformadores, mandó quemar la Biblia, las traducciones, la literatura que ellos estaban produciendo. Y también muchos de los grandes dictadores comunistas, China, Corea del Norte, la misma Unión Soviética, ha perseguido fuerte y cruelmente la Biblia. Pero como un autor decía, se planeó el funeral, se trajo la sala de velación, pero no apareció el muerto. Porque a pesar de todas las persecuciones, el odio y todo lo que se ha hecho en contra de la palabra de Dios, ella ha permanecido hasta nuestros días. Lo que nos muestra, como dice Apocalipsis, que es aquel caballo como figura que salió a vencer. Nosotros tenemos un libro dado por Dios, conservado por Dios,
que tiene de manera gloriosa las grandes verdades de Dios para el hombre de antes, de hoy y del futuro, y por el cual nos podemos acercar a Él sabiendo que Dios nos está hablando. Algo que dijo uno de los perseguidores del pueblo cristiano en un concilio fueron las siguientes palabras, y esas palabras se adecuan mucho a lo que nosotros vemos y creemos en las Sagradas Escrituras. Gamaliel, diciéndole a los perseguidores de los apóstoles, él decía estas palabras, Hechos 5, verso 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Las palabras de este hombre muy acertadas. Si la obra de los apóstoles era de Dios, ella iba a prevalecer y ellos iban a ver luchando con Dios. Asimismo, nosotros creemos que la palabra de Dios es el gran consejo de Dios, la obra maestra de Dios escrita para los hombres, donde Él nos revela su voluntad. Y siendo esta de manera particular dada por Dios, todos aquellos que se oponen, todos aquellos que la resisten, la rechazan, realmente están luchando contra Dios. Entonces, hermanos, nuestra fe como cristianos y como iglesia está basada en la palabra de Dios. Y creemos, tanto por la evidencia interna como externa, de que ella es un libro único, maravilloso, al cual debemos acudir constantemente como hijos de Dios y como iglesia. Ahora, esto que nosotros creemos acerca de la palabra de Dios viene de la misma enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Entonces, primero quisimos hablar algo de la evidencia interna y externa acerca de la Biblia como la palabra de Dios. Y ahora, segundo, vamos a ver cómo los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo enseñaban acerca de la palabra de Dios. Porque hay muchos vientos, hay muchos pensamientos y hay muchos ataques a la palabra de Dios. Pero como cristianos nuestra base está en lo que enseñó Jesús y en el fundamento de los apóstoles. Pablo, por ejemplo, dice ahí en 2 Timoteo 3, verso 16 lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pablo enseña y creía, como lo creía todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y como lo creía Jesús, que la palabra de Dios toda era inspirada por Dios. Esa palabra inspirada quiere decir soplada por Dios. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? La palabra de Dios no se originó en nuestro corazón, ni en el corazón de los profetas, ni en el corazón de los apóstoles. Se originó en Dios, tiene un origen divino y fue transmitida a los hombres por la revelación y la iluminación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo condujo a estos hombres para que de manera infalible ellos dejaran registrada la verdad de Dios para nosotros. Y ahí Pablo nos dice que toda. Quiere decir que aunque Dios usó instrumentos humanos, sus circunstancias, sus talentos, y no los anuló, pero sí los guió de manera inspirada para que ellos nos registraran las santas palabras de Dios. El apóstol Pedro se une en sintonía a Pablo y dice lo mismo en 2 de Pedro capítulo 1 verso 21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no fue la voluntad de los hombres, sino fue la inspiración de Dios que guió a estos hombres para que nos hablaran y nos escribieran la santa palabra de Dios. Entonces aquí encontramos una de las grandes verdades que confesó Jesús y sus apóstoles acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Inspirada no como cuando un músico se inspira y compone una canción. Inspirada en el sentido de que Dios guió, dirigió y se encargó de guardar a sus apóstoles y a los profetas, de dejar el mensaje de manera pura, de manera clara y de manera verdadera. Ahora, cuando nosotros hablamos de la inspiración,
es bueno aclarar que creemos una inspiración plena y absoluta. Toda la Escritura. Jesús enseñó en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús aseguró que aún las más partes pequeñas de la ley, una jota, una tilde dice nuestra versión en español, pero lo que llega a decir en el griego es aún el punto más pequeño de la palabra de Dios ha de cumplirse. Lo que nos da a entender que Cristo creía, como lo creemos nosotros por la enseñanza de Él, que toda la palabra de Dios era inspirada, toda la palabra de Dios era plena y verdadera. De la doctrina de la inspiración surgen otras grandes verdades, como la inerrancia bíblica. ¿Qué es la inerrancia bíblica? Creemos que la Biblia no solo fue inspirada, sino que su inspiración la llevó a ser inerrante. En pocas palabras, que ella no contiene errores. Jesús orando al Padre decía ahí en Juan 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios es verdad. Si hay como algunos han dicho, si hay alguna aparente contradicción o un aparente error, lo hay en el lector, no en la palabra de Dios. Obviamente entendemos que eso se dice exclusivamente de los escritos originales. Ahí ya entramos a otro campo cuando hablamos de las copias, cuando hablamos de las traducciones. Pero originalmente Dios guió a los apóstoles y a los profetas para que dejaran la palabra verdadera. Y podemos confiar de todo nuestro corazón cuando vamos a ella. Entonces tenemos grandes verdades en relación a la doctrina de la palabra. Ella es inspirada, ella es inerrante, y algo que es muy importante para la vida de la iglesia es que ella es suficiente. ¿Qué significa ella es suficiente? Como cristianos y como iglesia admitimos que la fuente de revelación que Dios nos dio es útil, es capaz y es suficiente para llevarnos a nosotros a la salvación en Cristo Jesús y para llevarnos al pleno conocimiento de Dios y a la madurez y a la estatura de un varón perfecto. Eso lo enseña Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:15. Él dice lo siguiente, hablándole a su discípulo Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién es un hombre sabio? Es un hombre entendido, es un hombre inteligente. Las escrituras tienen un tema central y ellas nos apuntan desde el Antiguo Testamento a Cristo. En los evangelios nos muestran la encarnación del Mesías prometido, su obra, su muerte, su resurrección. Y en los apóstoles, en el libro de Hechos y en las epístolas, nos muestran el desarrollo de esa obra de Cristo con su pueblo, y Apocalipsis nos muestra la culminación de esa obra. En todas las escrituras, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser sabios, entendidos, para ser personas que comprendamos la obra principal de la salvación que Dios iba a hacer con los hombres a través de Cristo Jesús. Entonces, para llevar a un hombre a la fe, para llevar a un hombre al conocimiento de la salvación de Dios, nosotros tenemos las escrituras como el medio suficiente. Ellas nos muestran el camino, ellas son la guía. Entonces, como iglesia creemos eso, y no solo eso, mire lo que veníamos diciendo, Pablo sigue agregando, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros por estos pasajes llegamos a entender que como iglesia, el medio eficiente y suficiente que Dios nos ha dado para edificarnos es su palabra. Con ella podemos enseñar, con ella podemos corregir, con ella podemos redarguir, con ella podemos instruir, y dice ahí,
hasta que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Nosotros debemos poner la Biblia en un lugar y a kilómetros, decía alguien, otros libros. Y aunque podemos usar de esos otros libros, realmente el libro sobre el cual la verdad, la revelación sobre la cual el Señor quiere que edifiquemos la iglesia es su palabra. Entonces no solo creemos que la palabra viene de Dios inspirada, no solo creemos que es inerrante, no contiene errores, sino creemos en la suficiencia de la palabra para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestra conducta y para la edificación como iglesia. El salmista decía, hermanos, y esto porque a veces con los tiempos la iglesia desviándose y apostatándose ha comenzado a darle un lugar menos relevante a la palabra de Dios. Pero tanto Jesús como el salmista decía, ahí en el Salmo 119, verso 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios le dio un lugar a su palabra permanente. Pero no solo eso, hermanos, dice ahí que la puso en los cielos. Dios ha engrandecido su palabra porque su palabra es el instrumento para revelarse a sí mismo, para revelar la salvación en Cristo Jesús y para que crezcamos a la madurez del hombre perfecto. Entonces la Biblia, hermanos, es la revelación de Dios verdadera, su propia voz hablándonos a cada uno de nosotros de Cristo, en todas las generaciones, para todos los tiempos. Las iglesias irán pasando, nuevas generaciones se van a ir levantando, pero todas tienen que ser edificadas sobre las palabras que permanecen para siempre. Habiendo entendido un poco la singularidad de la Biblia en sus evidencias internas y externas, y habiendo entendido un poco lo que enseña Cristo y sus apóstoles acerca de la Biblia, queremos llegar al último asunto para ir finalizando en relación a lo que nosotros creemos como iglesia en base a esto. En base a esto, nosotros llegamos a concluir, tanto personalmente como colectivamente, que como cristianos debemos tener iglesias bíblicas. ¿Qué quiere decir eso? Iglesias que están siendo edificadas sobre el único y verdadero y eterno fundamento que Dios le ha dado a su pueblo, que es Cristo y su palabra escrita. Ella es nuestra norma de fe y de conducta. Nos congregamos en el nombre del Señor Jesús, teniendo la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra única base de fe, conducta y doctrina. Ese es nuestro propósito como cristianos, que la iglesia sea edificada sobre este fundamento, que cada vez estemos más arraigados, anclados a la palabra de Dios. Ser una iglesia que pastorea a los hombres a través de los pastos que Dios nos ha dejado en su palabra, pastos verdes, saludables, nutritivos. Queremos que en todo lo que creemos, en todo lo que hacemos, en todo lo que practicamos, en todo lo que enseñamos, la Biblia y la palabra de Dios nos gobierne. Como cristianos y como iglesia, nada está por encima de la palabra de Dios. Ni los ancianos que nos pastorean, ni la decisión de la iglesia, ni concilios, ni el gobierno de este mundo. Nada está por encima de la palabra de Dios. Todos estamos debajo de ella. Cristo, como decía Calvino, Cristo gobierna su iglesia a través del trono de la palabra de Dios. No seguimos la visión particular de un ministro, seguimos a Cristo y su palabra. Ese es nuestro objetivo como iglesia, que nuestro guía, nuestro sostén, nuestro motor sea la palabra de Dios. Que los que prediquen y pastoreen con la palabra de Dios. Que nuestras reuniones tengan un enfoque bíblico. Que nuestras prácticas surjan de los principios revelados en las Escrituras. No nos interesa ser relevantes, nos interesa ser bíblicos. No nos interesa edificar sobre la sabiduría humana. Nos interesa edificar sobre el sólido fundamento de la palabra de Dios. Entonces, para ir cerrando, al entender lo que creemos como iglesia y lo que enseñamos como iglesia,
debemos hacer la siguiente pregunta, que era con la que comenzábamos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando de algo negociable como iglesia. Creemos en ella, en su inspiración. Creemos en ella, en su suficiencia. Creemos y practicamos lo que ella dice. Toda persona que se suma a esta comunión, a esta realidad, debe tener esa misma fe, debe tener esa misma creencia en la palabra de Dios. Citábamos Amós 3, verso 3, que dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Todo hijo de Dios debería creer esto porque Cristo enseñó esto, porque los apóstoles enseñaron esto y porque lo practicaron. Cuando yo busco una iglesia para congregarme, debería buscar una iglesia que sea bíblica en los aspectos que hemos visto, no solo en cuanto a su fe, no solo en cuanto a su doctrina, sino en cuanto a su práctica. Como decía Paul Washer, no debemos buscar la iglesia más cerca de nuestra casa, sino debemos buscar la iglesia más cerca de las Escrituras. Entonces, cuando alguien se acerca y nos dice: no, yo no creo en la Biblia, a mí me gusta el libro mormón, yo leo tal libro, yo no creo en lo que dice ahí, yo tuve un sueño, yo no estoy dispuesto a creer eso, me parece extraño, me parece exagerado, me parece legalista. No estoy dispuesto a someterme a eso que ustedes enseñan, practican, predican. Tengo dudas. Bueno, nosotros podríamos decirle con todo el amor y toda la sinceridad que entonces la iglesia no es un lugar para él. Esta doctrina hace diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y los falsos. Jesús enseñó: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús enseñó que aquel que le amaba iba a guardar su palabra. Y Jesús enseñó que su pueblo, ahí en Apocalipsis, iba a caracterizar porque ellos llevaban el testimonio de Jesús, hablando a su palabra revelada y escrita. Entonces es obvio para nosotros y es importante enseñar a todos aquellos que están acercando en qué creemos. Comenzamos a hablar de aquellos asuntos fundamentales y hoy principalmente nos enfatizamos en la doctrina de la Biblia, porque creemos que ella es el fundamento sobre el cual el Señor edifica su iglesia.